Vamos a empezar a ver 2.5, coordenadas intrínsecas. Recordemos que hemos visto dos, ¿verdad? Hemos visto coordenada rectangular, que era básica, ¿verdad? Donde las derivadas de cada variable está en su lugar, no cambia, ¿verdad? Vimos coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Donde ya, bueno, primero en coordenadas cilíndricas vamos a repasar un poco. O sea, recordar que coordenadas cilíndricas tienen nada más dos parámetros, ρ y z. Solo que ρ tiene o sea, está implícito ese variable z, ¿verdad? Ρ, la posición de ρ cambia con z. Entonces, son tres variables en total, ρ, z y z, aunque z está siempre asociado al ρ. Por eso es que siempre en los problemas de coordenadas cilíndricas, siempre, o sea, el problema siempre consiste en relacionar ρ con z. Siempre, o sea, cualquier problema que usted ven que el movimiento tiende a ser un poco circular ahí, que conviene usar coordenadas cilíndricas o polares, si caso fuera caso plano, siempre es relacionar ρ con z, porque de hecho no existe z. O sea, ρ siempre está asociado con z. Ese es el concepto clave de esta coordenada, ¿verdad? Si lo quieren usar. Siempre asociar ρ con z y empezar a derivar, ¿verdad? Eso es todo. Entonces encontramos que la terna, o sea, que la base vectorial para espacio R3, ¿verdad? Espacio tridimensional, de E sub ρ techo, E sub z techo, E sub z techo, de ρ y z cambia con el tiempo, o sea, no es, una terna, no es fijo, ¿verdad? En espacio, en su dirección, entonces hay que derivar, ¿verdad? Y al final encontramos las ecuaciones de velocidad y aceleración. Y son las que hay que usar, ¿verdad? Vean que ya la forma está hecha. Nada más sería encontrar los parámetros ρ, z y z y derivarlos, ¿verdad? Y sustituirlos en su lugar. Para eso nos demoramos un video explicando de toda la derivación de velocidad y aceleración. ¿Ok? Y coordenadas esféricas, les comenté que si ustedes van a ir a la NASA lo pueden estudiar con mucho detalle porque lo van a ocupar, lo van a necesitar y si no, creo que no van a necesitar mucho, pero esto es de una coordenada que ustedes usaron en cálculo 3, ¿verdad? Me imagino que de hecho solamente hay un parámetro que se llama radio. Radio es un radio, ya un vector radio espacial, porque gira en forma tridimensional, ¿verdad? Nada más que ese radio está en función de dos ángulos, phi y zeta. De hecho, phi tienen que ver con lo que se llaman ustedes en topografía, que se llama azimut, ¿verdad? A veces dice, digamos, norte 90 este, o norte 90 sur. Ese es, de hecho, un ángulo phi, ¿verdad? Ángulo que se mide respecto al norte, ¿verdad? Z es como el norte. Y zeta es el ángulo en el plano igual de coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, bueno, para encontrar velocidad de posición, como les comentaba, si les gustaban, pueden leerlo, ¿verdad? Que usa derivadas parciales, porque ya ahora sí el radio vector depende de dos parámetros phi y zeta, entonces hay que hacer derivadas parciales y todo, ¿verdad? Entonces se hace ya mucho más complicado, entonces ya voy a brincar toda esa parte, ya que no, ya no, generalmente no entramos en tanto detalle, ¿verdad? Con esto, pero es, digamos, algo que ustedes han visto en cálculo, ¿verdad? Entonces, vale la pena, si les gustan la parte de cálculo, pueden revisar, nada más que están usando lo que ustedes, digamos, vieron en cálculo 3, casi todo, ¿verdad? Bueno, aparte de derivadas parciales, para encontrar cómo se expresa velocidad y aceleración, ¿verdad? En esta coordenada, o sea, principalmente porque hay que resolver este derivada de vectores unitarios, ¿verdad? Entonces ese es el árbol por eso, ¿verdad? Igual, al final es ecuación 2.9, ¿verdad? Si lo quieren usar o si hay problemas que conviene usarlo, lo pueden usar. Sencillamente es encontrar derivadas de cada parámetro, ¿verdad? De esta referencia. Entonces, brincamos esa coordenada, no se va a evaluar en examen, ¿verdad? Con eso ya creo que es suficiente. Nos vamos a ver coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Coordenadas intrínsecas es una coordenada muy particular porque no tiene una base fija, ¿verdad? No es como coordenada rectangular, porque con coordenada rectangular les comentaba que la base es una prisma, ¿verdad? Son cubitos, ¿verdad? Son prismas rectangulares que tienen lados X, Y, ¿verdad? Y Z. Y toma esos parámetros para ubicar, digamos,
posición de partículas. Coordenadas cilíndricas es un cilindro, ¿verdad? Les comentaba, es un cilindro. Entonces tiene ρ y tiene z. Esférica es una esfera. Y uno dice, ¿qué es coordenada intrínseca? No es nada. O sea, no tiene ninguna base geométrica para separar o para cortar el espacio y ubicar a partícula. No, sino que toma a la trayectoria misma de la partícula como coordenada. O sea, eso es muy importante. Por coordenadas cilíndricas solo tiene un parámetro que se llama S. S es, o sea, imagínense, digamos, imagínense, tenemos X, ¿verdad? Que es rectilíneo. Tenemos Y, ¿verdad? Que es rectilíneo. Entonces uno mide respecto a ese X y Y y todo eso. Entonces dice X tanto, Y tanto, ¿ok? ¿Qué es coordenada intrínseca? No tiene X, no tiene Y, no tiene ρ, no tiene nada. Toma a esa misma curva como si fuera coordenada. Por eso es que para poder usar esa coordenada, la premisa es que debe conocer primero la trayectoria, o sea, tener primero la trayectoria definida. Y por eso que muchas veces no podemos, a menos que sea ejemplos sencillos, no podemos entrar directo a usar esa coordenada intrínseca, sino tenemos que primero tener alguna definición ya de la trayectoria y pasar a esa coordenada mediante transformación de coordenadas, ¿verdad? Porque yo tomo a la misma trayectoria como coordenada. Por eso es que como donde se mide X o Y en ese caso, ya se mide en la misma coordenada. Por eso es que aquí, por ejemplo, este es el origen, ¿verdad? Origen. Entonces aquí empieza a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Ahí empiezan, ahí van midiendo. Esto es parecido a coordenadas intrínsecas donde se ve la vía real. No sé si ustedes han viajado en las carreteras, en las autopistas nacionales, como en la 27, ¿verdad? Ustedes si viajan en la carretera, ¿verdad? Aquí, digamos, me gustaba interactuar, pero ni modo, ¿verdad? Cuando viajan en las carreteras, en las pistas, ustedes han fijado que en su mano derecha, bueno, depende, a veces está en la mano izquierda, ¿se han visto unos rótulos que dice un numerito, como 130 el resto, 140 el resto, 160 el resto? ¿Lo han visto? Sí, ¿verdad? Me imagino que sí. Y no sé para qué son esos números. Esos números es una coordenada intrínseca que le dice que desde el origen de esa autopista, ese origen es kilómetro cero, ¿verdad? Por eso es que a veces cuando ustedes escuchan reportajes de que en kilómetro 60 hay un accidente en la 27, en la ruta 27. Ok, entonces, ¿cómo se ubica kilómetro 27, 60, por ejemplo? De ahí se cuenta desde origen, que es en la sabana, ¿verdad? Inicio de la carretera Próspero Fernández. Y ahí va, empieza a contar, ¿verdad? Con la trayectoria hasta kilómetro 60. Ese es un ejemplo típico de coordenada intrínseca, ya que toma a la misma autopista, que es una curva, de hecho es una curva espacial, porque es una curva que tiene curva horizontal, hay curva vertical, ¿verdad? Altibajos que tiene todas las pistas. Toma esa misma curva como referencia para ubicar la partícula que en ese caso es el vehículo, ¿verdad? Entonces, no sé si con ese ejemplo se asocia mejor qué quiere decir coordenadas intrínsecas. Toma esa misma curva, en el caso de vía real es una carretera, como si fuera referencia. Entonces, porque ya dice, se imagina que le digo que ocurrió accidente en coordenada X y Y tal, y con donde busco eso. O sea, digamos, ¿cómo la gente ubica esa coordenada en X y Y en Costa Rica? Eso sería nada factible, ¿verdad? Pero si uno le dice que en tal carretera, en kilómetro tal, usted va en la pista y lo encuentra, ¿verdad? Entonces, eso es porque trayectoria está definida, entonces puedo definir la posición justamente dentro de la trayectoria, ¿verdad? Pero eso, eso tiene que tener la premisa de que debes conocer cuál es la trayectoria y tener su función de antemano, ¿verdad? Entonces, vean aquí, S igual a 0 es origen, y ahí empieza a medir, ¿verdad? Es en tiempo, en tiempo t sub 0, y después en tiempo t, ¿verdad? Eso es coordenada intrínseca, ¿verdad? Y recordando que coordenada intrínseca es una partícula que viaja en una trayectoria, por eso tiene solo un grado de libertad, ¿verdad? Solo un grado de libertad tiene. Y bueno, siempre aquí también el problema es que cómo defino velocidad y aceleración, ¿verdad?
Velocidad, como ya hemos dicho, siempre es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Eso ya se sabe, hemos comentado muchas veces, ¿verdad? En otras referencias. Velocidad siempre es tangencial, ¿verdad? Esa definición de velocidad es de hecho tangente, ¿verdad? A la trayectoria. Pero la aceleración, ¿verdad? Especialmente si es una curva espacial, la aceleración de ahí puede formar un ángulo arbitrario, ¿verdad? Respecto a la curva. Por eso que esa aceleración es un poco más, digamos, complejo, ¿verdad? Encontrarlo. Pero la aceleración ya sabemos que siempre es tangencial, ¿ok? Entonces, ¿cuáles componentes o cuáles vectores unitarios cuentan coordenadas intrínsecas viendo esto? Bueno, entonces si yo sé que la velocidad siempre es tangencial, entonces un vector perpendicular se llama normal, ¿no? O sea, uno tangencial, entonces otro, vamos a llamarle normal. Normal va siempre hacia, o sea, ese vector normal, ¿verdad? Siempre va hacia el centro de la curva, ¿verdad? Digamos esa curva, entonces normal va hacia el centro, va en dirección de la aceleración centrípeta. Si fuera esa parte de la curva, entonces E sub n iría acá. O sea, eso es a diferencia de E sub rho techo en coordenada polar, ¿verdad? E sub rho techo siempre va hacia afuera, ¿verdad? Del origen hacia exterior. Ahora, E sub n, que es componente normal, siempre va hacia el centro. Es contrario que E sub rho, ¿verdad? Ok. Eh, entonces, los dos componentes, ¿verdad? Es E sub t, techo, que es componente tangencial, ¿verdad? Donde indica dirección de la velocidad, y otro es perpendicular, sería de normal, ¿verdad? No queda otra. Entonces, los componentes tangenciales y normales, ¿verdad? A la trayectoria son nominadas como componentes intrínsecas de la trayectoria. Tiene sentido, ¿verdad? Una trayectoria tiene una dirección tangencial y otro normal, ¿verdad? Normal a la trayectoria. Parecido como lo que uno ha visto en superficies, ¿verdad? En una superficie de ahí es una normal y aquí, como es una curva, no es superficie, una tangencial, ¿verdad? Tangente y la norma. Entonces, estos dos se llaman componentes intrínsecas. Ok. Entonces, aquí vamos a aclarar dos conceptos, ¿verdad? Entonces, hay unas ecuaciones que se llaman ecuaciones horarias. Son las ecuaciones que expresan la posición de la partícula con función del tiempo y puede estar expresado en diferentes sistemas de referencia, ¿verdad? Entonces, tomando como ejemplo la velocidad de una partícula en forma de ecuaciones horarias, por ejemplo, esta, ¿verdad? Velocidad, que es r punto, ¿verdad? R punto, derivado respecto al tiempo. Esto generalmente lo expresamos, ¿verdad? Es un vector, ¿verdad? Entonces, generalmente lo expresamos, puede ser como x punto y más y punto j más z punto en k. Vean que es una expresión de un vector, sea posición, sea velocidad, en función de tiempo. O sea, todo esto está en función de tiempo, ¿verdad? Pero estos tres juntos me da la velocidad en un instante dado. Esto se llama ecuación horaria, ¿verdad? Le llama ecuaciones horarias, porque describen la posición o velocidad, ¿verdad? Cualquier cosa, en una sistema de referencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, puede ser IJK, puede ser E sub rho techo, E sub zeta techo, E sub zeta techo, ¿verdad? O sea, expresan ese vector, ¿verdad? Esa expresión vector en función del tiempo. Ok. En cambio, esos son los casos de las referencias anteriores. En el caso de coordenadas intrínsecas, lo que usa se llama ley horaria, ¿verdad? Ley horaria porque ahora posición, ya no tengo vectores unitarios, ¿verdad? No tengo descomposición vectorial. O sea, la posición en coordenadas intrínsecas es únicamente definido por S, porque solo tiene una coordenada que se llama la trayectoria de la partícula, ¿verdad? O sea, solo es como un espacio unidimensional, ¿verdad? Es como si, eso es parecido a lo que cuando usted manejando, ¿verdad? Cuando usted maneja su vehículo, cuando usted acelera o desacelera o gira el volante,
de usted sigue una curva. De hecho, el carro de usted, si usted va bien, ¿verdad? Tiene un solo grado de libertad. Usted sigue la pista, no tiene otro camino que seguir, ¿verdad? Entonces, solo tiene un grado de libertad. Igual, eso es el caso de coordenadas intrínsecas. Solo tiene un grado de libertad, por eso es que el único parámetro que define la posición de la partícula es S. Y se llama eso ley horaria, ¿verdad? Que es la distancia recorrida sobre la trayectoria en función del tiempo. Y ese es el único dato que ocupa coordenadas intrínsecas. No ocupo X, Y, ni Z, ni nada de eso, porque o sea, esto es ecuación horaria. Coordenada intrínseca solo sabe S, ¿verdad? Solo sabe que hay S. ¿Ok? Y eso sin importar la dirección de la trayectoria, porque la trayectoria es definida. ¿Ok? Tengo que saber antes cuál trayectoria es. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar, o sea, para el mismo ejemplo de velocidad de una partícula, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la velocidad en ley horaria? Esa es la velocidad en ecuación horaria, ¿verdad? Vean que hay vectores. Ley horaria, ¿verdad? Velocidad sería de la magnitud nada más, ¿verdad? Velocidad no hay dos componentes. Velocidad, vean que siempre solo tiene una componente. La velocidad nunca hay dos componentes. Velocidad siempre es tangente a trayectoria. Entonces, saco la magnitud de velocidad. Ese mismo es lo que se llama rapidez en física, ¿verdad? Que es dsdt, que es la distancia recorrida entre el tiempo que se demora. Y si hacemos que este cambio en el tiempo, ¿verdad? Tiende a cero, entonces puedo encontrar lo que se llama rapidez instantánea o ese punto sencillamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se expresa velocidad ya propiamente en coordenadas intrínsecas? Entonces, esencialmente, como sabemos que la velocidad es tangencial, ¿verdad? Entonces, v, velocidad, es drt, ¿verdad? Podemos derivar primero respecto al ds y después ds respecto a dt, ¿verdad? Entonces, ese ds de t es conocido como ese punto, ¿verdad? Derivada de distancia recorrida respecto al tiempo, ese punto. Y ese DRDS, ¿verdad? DRS, que es el límite de cambio de R respecto a cambio de S, que aquí está graficado, ¿verdad? ¿Verdad? Este es cambio de R, o sea, vector R, por ejemplo, R es aquí, en un instante otro está aquí. El cambio de R es delta R, ¿verdad? Es este. Delta S es este. Y cuando delta S tiende a cero, o sea, cuando el arco tiende a ser muy, muy, muy pequeño, ya esto tiende a ser E sub t, ¿verdad? Porque la magnitud de esto, de ese delta R, ese se llama secante, ¿no? Ese es el arco. Cuando delta zeta o este delta S tiende a cero, tiende a ser el mismo, ¿verdad? Magnitud tiende a ser el mismo y nada más la dirección, ¿verdad? No es más que tangente. Por lo tanto, este DRDS sencillamente es vector unitario tangente E sub t techo. Por su velocidad, ¿verdad? En coordenadas intrínsecas sencillamente es ese punto E sub t techo, ¿verdad? Y ese punto se llama rapidez, porque es la magnitud de velocidad, ¿verdad? La dirección es dado por este vector unitario, ¿ok? Hasta que no sea preguntas. O sea, eso es, más o menos es lo mismo, ¿verdad? Pero nada más es un poco de formalismo. Ujú. Vieras que me, me confundí un poquillo en esta parte que acabo de explicar. ¿Cuál parte? Esa que estaba explicando aquí, la anterior. Ese De la- límite. Sí, correcto. Entonces, en esa parte de ahí. Ok, vamos a ver. Ok, voy a escribir aquí esto. O sea, estamos viendo esto, ¿verdad? DVT es perdón, no es DVT, es DRT. DRT es DRDS, ¿verdad? DST, y hemos dicho que este es ese punto. O sea, vean que ese no tiene dirección, ¿verdad? Ese es magnitud nada más, es
O sea, ese es como ese X o ese Y o ese Rho o ese Z. Es un parámetro, un escalar. Ese no tiene dirección. Por eso ds de t es rapidez. Rapidez es magnitud de velocidad. Okay. O sea, este es magnitud nada más. O sea, y de hecho, coordenadas intrínsecas solo depende de ese punto, ¿verdad? La magnitud. ¿Dónde está la dirección? Está aquí. Pero ¿qué es dr? O sea, digamos, aquí yo puse un origen, ¿verdad? Porque estamos, digamos, tomando como base lo que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, una coordenada rectangular, y, z, x. Entonces, dr, ¿verdad? Es de r, digamos, en un tiempo t más delta t menos r en tiempo t, ¿verdad? Aquí. Entonces, por ejemplo, este es r en tiempo t y este otro es r en t más delta t. Entonces, este menos este, ¿quién es? Del resto de dos vectores, ¿verdad? Este menos este, y es este. Es este. O lo pueden ver como este más este es igual a este. Con ley de paralelogramo, ¿verdad? Pasa esto a sumar. Esto es delta R, no hemos llegado a dr, ¿verdad? Es delta. Ok. Y después de ese es de cambio de curva. Cambio de curva es de aquí hasta aquí, ¿verdad? Delta S. Pero si usted hace el límite cuando delta S tiende a cero, de delta R entre delta S, que es dr ds, ¿verdad? Usted va haciendo más pequeño ese delta S. Este se llama secante, ¿verdad? Inicialmente es secante. De hecho, esto no sé si usted lo vieron en trabajo virtual, supongo que no, que cuando este ángulo es muy pequeño, moviendo es muy pequeño, ¿verdad? ¿Cómo calculan este cateto? Si este es L, si este es L, si este es digamos, bueno, es esto, ¿verdad? Sencillamente, o sea, si fuera un triángulo, ¿cómo sería? Sería ya es parecido a lo que hicimos con la demostración geométrica en coordenadas polares, de hecho, ¿verdad? Esto es L en delta zeta entre 2, ¿verdad? Porque es mitad y mitad, es esto. Pero si delta zeta tiende a cero, ¿verdad? Ese cateto tiende a ser sencillamente L zeta. L delta zeta. Si L es este, ¿verdad? L es este. Lado de un triángulo, ¿verdad? Este es el arco, ¿verdad? Este es el arco. Este era la secante. Pero cuando el delta tiende a ser muy pequeño, esto tiende a ser esto. Para decir lo que hicimos con una demostración en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Bueno, eso es formalidad matemática, pero si viéndolo físicamente es que si esto tiende a ser muy pequeño, delta R delta es lo mismo, ¿verdad? O sea, matemáticamente tiene su demostración por ser muy pequeño, entonces es para decir lo que ustedes dicen, ¿verdad? Cuando zeta tiende a cero, sen zeta es igual que tangente de zeta es igual que zeta, porque si ustedes ven aproximaciones Taylor, ¿verdad? Sen zeta es zeta menos zeta al cubo entre 3 factorial más un montón. Tangente de zeta también, ¿verdad? De zeta más algo. De cuando zeta es muy pequeño, ya todos esos términos no lineales, zeta al cubo. Si zeta es casi cero, eso al cubo, todo se va. Y al final todo es igual a zeta, ¿verdad? Y ese secante de ahí está dado por sen zeta. Y al final cuando zeta es pequeño, es igual que arco, ¿verdad? Pero bueno, esas son una fórmula matemática, ¿verdad? Pero nada más nos vemos de que cuando delta S tiende a cero, delta R, o sea, la magnitud de delta R es igual que delta S. Entonces, esta tasa
esta tasa, la magnitud, ¿verdad? Recuerden, esta derivada es vectorial, la magnitud es 1. ¿Y en qué dirección? ¿De? Obvio que es la tangente. ¿De? La tangente, ¿verdad? Cuando tiende a 0, de la tangente. No sé si me explico. Sí, sí, queda muy Sí, claro. Muchas ok, gracias. mucho gusto. No sé si hay más preguntas. Yo, yo no sé si vieron esta cosa de ángulos pequeños, eso es importante, ¿verdad? Cuando ángulo es pequeño, entonces ya puedo linealizar, se llama linealizar esas funciones trigonométricas en funciones lineales, ¿verdad? Que sea función de un zeta, nada más. Pues sen zeta es una función no lineal, pero zeta es lineal, ¿verdad? Derivada de sen zeta es cos zeta, después otra vez sen zeta, pero derivada de zeta esencialmente es zeta puntos, zeta dos puntos, ahí va directo, ¿verdad? Entonces, cuando son ángulos pequeños, de hecho, se puede hacer esa aproximación, es más sencillo y a lo mismo, ¿verdad? Y eso es demostrado matemáticamente. Ok, entonces, bueno, en fin, velocidad esencialmente es ese punto, magnitud, dirección, tangente. Eso no contradice lo que hemos dicho en todas las clases, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de aceleración? Bueno, aceleración, derivamos esto, igual. Solo que E sub t techo, como ven ustedes aquí, no es fijo, ¿verdad? Es vector unitario, aunque magnitud es 1, su dirección cambia en todo instante. Entonces, la derivada no es 0. Entonces, derivo para encontrar aceleración, derivo esto, ¿verdad? Para encontrar aceleración, entonces derivo el primero, después el segundo, que es un producto, ¿verdad? Entonces, derivada, que es aceleración, derivo el primero, S dos puntos, E sub t, más derivo el segundo, que es E sub t, t techo. Ok, ahora tengo que interpretar qué es este E sub t techo, punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es S dos puntos? S dos puntos es, recordemos otra vez, S es parámetros de la curva, ¿verdad? Entonces, S dos puntos es cambio de rapidez en el tiempo. Y eso se llama aceleración tangencial, ¿verdad? Es más o menos lo que, digamos, si usted acelera un vehículo en la pista, ¿verdad? La pista puede ser curva, recta, pero el vehículo no sabe que está acelerando en X tanto, en Y tanto, no. El vehículo solo acelera hacia adelante o hacia atrás. Ese adelante, entre comillas, es dirección tangente. Porque si usted va en una curva y va acelerando o va frenando, o sea, usted dice, voy frenando para adelante o para atrás, ¿verdad? Ese adelante atrás es dirección tangente. Solo que es más coloquial decir para adelante, para atrás. Realmente va en una curva, ¿verdad? Va en la tangente, mejor dicho. Entonces, este S2 puntos es aceleración tangencial que usted llama en física. Habrá que ver quién es este. Y obvio, ¿verdad? Uno sabe que esto va a salir aceleración centrípeta, porque no hay otro, ¿verdad? Son los dos componentes de aceleración. Pero bueno, entonces hay que interpretar quién es E sub t techo punto. Esto es derivada de ese vector en el tiempo. Otra vez, ahora tomamos como una curva. Vean que esta curva, ¿verdad? Como hemos dicho, cuando curva es muy, muy pequeña, yo lo puedo expresar como si tuviera un radio. Se llama radio de curvatura, ¿verdad? No sé si lo han visto en cálculo 1, o no sé si lo ven o no lo ven. Se llama radio de curvatura porque todas las curvas, ¿verdad? Por ejemplo, una curva parabólica, una curva cúbica, por trocitos pequeños, de hecho, tiene un radio constante. Otro trozo tiene un radio mayor, ¿verdad? Y otro trozo más grande tiene un radio mucho más grande y con orígenes en puntos distintos. Pero todos los trozos pequeños de curva podemos ver como si fuera que tiene un radio, ¿verdad? Ese radio es un radio instantáneo que se llama radio de curvatura ρ sub c. Entonces, este arco delta S, de hecho, es ρ sub c por delta zeta, ¿verdad? Y delta zeta a su vez es delta S entre ρ sub c. O sea, esto otra vez estamos como usando coordenadas polares, ¿verdad? Coordenada polar para interpretar lo que estamos viendo, porque estamos interpretando la curva, esa curva, como si fuera un círculo, ¿verdad? Como si fuera algo circular. Por supuesto, es algo instantáneo, ¿verdad? No es un círculo en toda la trayectoria. Entonces, eso está aquí, ¿verdad? Entonces, derivado respecto a tiempo podemos derivarlo respecto a cita y después de cita de t, ¿verdad? Solo que cita no es el parámetro que me gusta usar ahorita, porque cita es de parámetro de coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Coordenada polar.
Mi parámetro ahora es S. Entonces voy a expresar este de zeta de t como zeta. Ahora vean que zeta es delta S entre rho sub C, porque yo sé que rho, es lo que acaba de decir, ¿verdad? En una curva muy, muy pequeña de la curvatura por el ángulo me da delta S. Bueno, de hecho es así, ¿verdad? Cuando es un arco circular, eso aplica para trozos muy pequeños que tiende a cero, ¿verdad? Es el radio por el ángulo me da el arco. Entonces paso a dividir eh, rho, ¿verdad? Me queda que delta S, rho sub C es delta zeta. Entonces, rho sub C es constante, porque es un radio instantáneo en ese instante. Entonces, nada más que ese de zeta de t queda d S, ¿verdad? ds, rho sub C entre t, pero rho es constante, va para afuera. Entonces, saca para afuera. Entonces, quedaría ds de t, que es lo que estamos buscando, que se llama s punto, ¿verdad? Y este otra vez es una derivada geométrica, ¿verdad? Derivada de vector unitario tangente respecto a zeta. Ok. Esto, ¿verdad? Esto lo puede otra vez hacer lo mismo que hicimos en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Interpretar que es ese dt, et en tiempo t está aquí, en t más delta t está aquí. Entonces, magnitud no cambia, cambió de dirección, ¿verdad? Este sería el delta E sub t techo respecto a un cambio de ángulo zeta, pero esto lo hemos visto antes, ¿no? Eso mismo es este. Eso mismo es esto. Es ese mismo. Nada más cambia delta E sub rho techo por delta E sub t techo. Aquí igual es delta zeta. O sea, es ese mismo. Entonces, yo sé que la derivada de este E sub rho techo punto, ¿verdad? Bueno, E sub rho techo. Su derivada respecto al tiempo es zeta punto E sub zeta techo. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicarlo aquí, ¿verdad? El cambio, o sea, la diferencia nada más que ahora ese cambio, ¿verdad? Vean que el cambio va en dirección E sub n, ¿verdad? Porque el cambio, vean ese cambio, ¿verdad? ¿Hacia dónde va? Le va hacia adentro. Va en dirección E sub n. Y la magnitud de ese cambio es 1, ¿verdad? Ya hemos encontrado anteriormente. Entonces, al fin y al cabo, ¿verdad? Conclusión, este derivada geométrica, ¿verdad? Es 1 por E sub n techo. Similar a esto, ¿verdad? Vean que esto hemos visto anteriormente acá, esta derivada geométrica, que es este mismo, ya es ese mismo, ¿verdad? Estamos buscando esta derivada geométrica, nada más cambia E sub rho techo por E sub t techo. Es lo mismo. Esto lo derivamos, encontramos que al final, ¿qué es? 1 E sub zeta. Cambia E sub zeta por E sub n, ¿verdad? Entonces, 1 E sub n. Más lo que había antes es ds de t. Entonces, al final queda sencillamente este E sub t techo punto es de ese punto, 1 sobre rho. Este derivada geométrica de vector unitario es E sub n techo. Ahora sí, ponemos esto acá, ¿verdad? Esto ponemos aquí. Entonces me queda que aceleración, ¿verdad? Hay uno que es tangencial, acompañado de la magnitud de aceleración tangencial, más este que ya sé que es normal, tiene que ser normal, no hay otro, ¿verdad? Si no está raro. E sub n, y vean que es ese punto al cuadrado, porque hay dos veces este por ese punto, que al cuadrado entre rho sub c. Y esto, ¿a qué le llaman ustedes este término que está acá? ¿Qué nombre recibe ese que está aquí? Vamos a ver quién le puede decir algo. Sebastián Alfaro.
Sebastián, ¿me copia? Sí, aquí estoy, profe. Sí. Solamente casi que no recuerdo. ¿Cuál aceleración va en sentido normal y tiene esa velocidad al cuadrado entre radio? Aceleración centrípeta. Sí, claro, ¿verdad? No queda otro. Si uno es tangencial, otro es centrípeta. Muchas gracias. Aquí, de hecho, está abajo escrito. Ok, sí, es Conoce como, ajá, la centrípeta, ¿verdad? Entonces sería un montón, llegamos a lo mismo, ¿verdad? Que física nada más les dijo, existe esto y punto, ¿verdad? Ahora lo encontramos formalmente en una forma totalmente general, ¿verdad? Para una coordenada intrínseca. ¿Ok? Y esto entonces, identificando ya el sentido, podemos entonces escribir, ¿verdad? El primero, esos puntos como A sub t, porque es aceleración tangencial en dirección tangente, E sub t techo. Otro es aceleración normal o centrípeta, A sub n en dirección E n techo. Y esto esencialmente es una expresión de magnitud y dirección, ¿verdad? ¿Y por qué no escribimos como la suma de dos vectores? Una aceleración tangencial vectorial y una normal vectorial. O sea, este último es decir, bueno, ya yo entendí todo esto, ¿verdad? Entonces, de ahí yo sé que cualquier partícula, de ahí lo puedes componer la aceleración en uno tangencial, uno normal y aquí por algún lado, mediante Pitágoras, ¿verdad? Estaría la aceleración total. ¿De acuerdo? Hasta aquí. No sé si hay preguntas hasta acá. Entonces, en resumen, coordenadas intrínsecas esencialmente es de ahí, uno componente normal, otro tangencial. Eso es todo, ¿verdad? Y uso S como el parámetro. Y ese es lo que se llaman ustedes distancia recorrida en la curva, rapidez, y la derivada de eso es la magnitud de aceleración tangencial. ¿Ok? O sea, esencialmente trabaja con la magnitud, nada más. ¿Ok? Entonces, no sé si hay preguntas. No, No, profe, todo bien. estamos bien. Bueno, también para recordarles de que siempre es de mucho interés, ¿verdad? En cualquier problema encontrar la magnitud tangencial y normal de aceleración en una trayectoria, ya que me hice como el componente perpendicular a la trayectoria y la tangencial, ¿verdad? Entonces, casi siempre en muchos problemas, quizás que uno podría empezar en coordenadas polares o con rectangular, siempre interesa al final convertirlo en ese componente tangencial y normal, ¿verdad? Son componentes de mucho interés, especialmente en el movimiento. Ya que el movimiento en sí realmente no existe descomposición en E sub rho, E sub zeta, eso es muy artificial. De hecho, el movimiento en sí es la trayectoria, ¿verdad? Entonces, conocer esa dirección tangente normal, de hecho, siempre es casi que lo último que se busca. Entonces, siempre o sea, todos los problemas casi siempre es que tengo que convertir, tengo que empezar desde coordenadas rectangulares o cilíndricas y al final pasarlo a intrínsecas. Por eso es que viene el tema posterior, ¿verdad? Que es una transformación de coordenadas a coordenadas intrínsecas. Ahora vamos a hacer entonces ese problema 6, ¿verdad? Entonces, problema 6, vamos a ver, está aquí. Ok. Vamos a resolverlo. Entonces dice que un camión viaja a velocidad constante de 80 kilómetros por hora en la carretera. Ok. Viaja acá, ¿verdad? Al llegar a punto A, aplica freno para tomar la curva. Si la función de aceleración es negativa porque está desacelerando, que experimenta el camión es descrita por el gráfico adjunto. Aquí es el gráfico de aceleración, vean que es negativo, ¿verdad? Entonces, determinar el gráfico de la función de velocidad del camión para los 100 metros de distancia que recorre este A, ¿verdad? Desde aquí a había 30 y va en la curva, ¿verdad? 70 metros. ¿Cuál es la función de velocidad, ¿verdad? Para esos 100 metros.
y la mayor aceleración total que experimenta el camión en la trayectoria. Aquí va recta, aquí entra una curva circular. Ok. Entonces, con solo que vean el gráfico, vean que el gráfico está velocidad en función de S. Aceleración en función de S. No es en función de T, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado. Vean que todo está en función de S. Ese es el típico problema de coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Las cosas, todo está en función de ese parámetro que se llama distancia. Distancia dentro de la curva. Entonces aquí, cuando yo quiero integrar, cuando quiero derivar, tener un cuidado especial porque el parámetro aquí no es el tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo integro, le puedo cometer errores que no debería, ¿verdad? Porque el parámetro S y T son dependientes uno al otro, ¿ok? Entonces, primero, vamos a, ok, ya puedo, voy a mover eso para arriba, esta barra arriba. Ok, entonces, para encontrar curva de velocidad, función de velocidad, le tengo que integrar función de aceleración. Eso no hay quite. Entonces voy a poner, vamos aquí, ¿verdad? Voy a copiar función de aceleración. Esa es la magnitud, ¿verdad? Oh, y ojo, esta aceleración dice que era aceleración, función de aceleración de frenado del camión. Y me pregunto, ¿ese frenado va en qué dirección? Bueno, uno dice que A y B de ahí va en dirección rectilínea. Pero después de B, va en dirección tangente, ¿verdad? O sea, todo lo que usted hace al vehículo es tangente. Si es una recta, le es recta, ¿verdad? Ni decir. Pero si es curva, o sea, toda la acción que usted hace al vehículo es tangente. Va hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Entonces, esto A, ¿verdad? De hecho, esta función AS es lo que llamamos S2 puntos, ¿verdad? Lo que llamamos ds punto de t. ¿Okay? Porque es tangencial, ¿verdad? A ponerlo, esto es en dirección tangencial. Ok. Yo sé que esto es igual a menos 2 más 0.0005 S al cuadrado. Ok. Y yo sé que, bueno, aquí como integro, ¿verdad? De ahí usted dice, bueno, de ahí separo las variables de ese punto, es igual a menos 2 más 0.0005 S al cuadrado de t. Integro esto, entonces me sale que es ese punto es igual a, bueno, aquí, menos 2 más 0.0005 S al cuadrado. De ahí no hay nada, hay t, más constante. Listo. ¿Está bien así? ¿Les parece? Sí. Que definir la constante, ¿no, profe? Pero esta integración está bien o no está bien. Esto que acaba de hacer. Vamos a ver. Profe, yo no sé si ahí se puede hacer una fórmula que se vio en rectilíneas, que era A por ds igual a v de v y se integra para sacar la velocidad. No Sí. sé qué. Bueno, José está hablando, ¿verdad? Pero esta entera que yo acabo de hacer es válido. Esto que acaba de hacer, esto. Eh, Creo que hay que dejar algo implícito, ¿no? Porque la trayectoria también va en función del tiempo. Ok.
Muy bien, ¿verdad? Porque vean que S también es función de tiempo. ¿Verdad? S es función de tiempo. Eso es lo primero que se vio en acá, ¿verdad? Vean, es lo que está aquí. S es función de tiempo. S es función de tiempo. S en tiempo cero, tiempo sub cero, ahí va. Entonces, S no es independiente de T. Y si yo integro así, estoy asumiendo que S es constante en el tiempo, y eso no es cierto. Entonces, esta integral es totalmente inválido. ¿Ok? O sea, no podemos hacer esto, ¿verdad? Esto, de hecho, esto es lo que, creo que eso es lo primero que enseña en ecuación diferencial, ¿verdad? De que yo tengo que asegurar de que yo puedo derivar e integrar. Entonces, si no puedo integrar respecto al tiempo, tengo que trabajar, como decía Isaac y José Espinosa, en forma implícita, ¿verdad? ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, no puedo hacer esto. Cuidado, hagan esto de examen, ¿verdad? En el examen corto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo no tengo aquí tiempo, tengo aquí S. Entonces, tengo que ver cómo cambio este T por S. Entonces, el truco consiste en usar regla de la cadena. Que ustedes creo que ya saben, ¿verdad? Ese es el truco, famoso truco, ¿verdad? Regla de la cadena. Entonces, ds punto es ds de t. ¿Esto qué es? ds de t, ¿quién es? Ese punto. Ah, entonces me queda bien. Entonces me queda ds punto, ese punto, ¿verdad? ¿Verdad? Ese punto de ese punto y paso S. Bueno, no puedo decir que es igual. Entonces dejamos ese punto de ese punto acá. Es igual a menos 2 más 0.0005 S al cuadrado. Ahora sí, de S. Ahora sí hay consistencia, ¿verdad? Aquí integro respecto a S con ds. Aquí integro respecto a ese punto con ds punto. Muy bien, consistente. ¿Todos de acuerdo con esto? No sé si me explico. O sea, esto es para pasar de tiempo a referencia de coordenadas intrínsecas, que es S, ¿verdad? Y ese paso es importantísimo para poder trabajar con coordenadas intrínsecas, ¿verdad? O sea, ahora el parámetro es distancia recorrida, es S. Entonces, obtengo todo Profe, en función de S. profe, perdón, ¿podría explicarlo de nuevo? O sea, es decir, yo no puedo pasar de T a integral, ¿verdad? Porque ya ahí me choca dt con ds, ¿cómo parametrizo s respecto al tiempo? Ni siquiera conozco, o sea, no conozco ni siquiera velocidad, ni cómo voy a conocer s en función del tiempo, no puedo, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo integro respecto a s, o sea, dejar todo en términos de s y cambiar tiempo por algo. Entonces uso la cadena, ¿verdad? De ese punto de t, que es aceleración, que es s dos puntos, es derivar ese punto respecto a s, ¿verdad? Y después ds de t, cancela ds quedó igual. Y ese ds de t de ese punto. Entonces me queda ds punto, ds, ese punto. Igual a esa función de aceleración. De hecho, aquí aceleración no es constante, ¿verdad? Es variable en el tiempo. Si aceleración fuera constante, o sea, si fuera lo que conocen ustedes como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Si este fuera constante, vamos a ver en qué llega esto. Vean que separo de ese punto, ahora queda igual, puedo integrar, ¿verdad? O sea, el parámetro es igual, ese punto. Oh, cambia, cambiemos. Esto cambiemos por VV de V, para que no se enrede con ese punto, ¿verdad? Ese es V, velocidad, rapidez, ¿verdad? Magnitud de velocidad y rapidez. Paso ese ds allá a integrar. ds lo paso aquí. Es igual a ADS. Integra eso que da. Si yo integro, ¿verdad? Con límites, velocidad inicial, velocidad final,
S inicial, S final. ¿En qué llega a ustedes? V final cuadrado menos V inicial al cuadrado, ¿no? Entre 2, ¿cierto? V al cuadrado entre 2, evaluando en los extremos, quedaría V final cuadrado menos V inicial al cuadrado. Esto es igual a A es constante, ¿verdad? Cifra constante, nada más es A, S final menos S inicial, ¿cierto? Esto le llaman ustedes distancia recorrida, D. Al final, paso 2 allá, le queda que F final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AD. Esta ecuación, esa fórmula, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Sí, Isaac y los demás. Eso lo vieron en física, ¿verdad? Nada más le dieron la relación entre velocidad y distancia es esta. ¿Y cómo se viene esto? Esto es coordenadas intrínsecas, mejor dicho. Porque toma a la distancia recorrida como de parámetro, ¿verdad? Pero en el caso de física, aceleración es constante, entonces es un caso, digamos, muy sencillo. Aceleración puede ser realmente variable en situaciones reales, ¿verdad? Entonces, aquí nada más que aceleración ya no es constante. Si fuera constante, puedo usar esto. Como no es constante, tengo que integrarlo, ¿verdad? Pero el truco es el mismo. Entonces, separo las variables, integro, ¿verdad? Y llego a esa forma. Y tengo que entonces integrar esta función de aceleración que está en términos de S, que es el parámetro de coordenadas intrínsecas. No sé si me explico así. ¿Está bien? ¿O no? Sí, profe. Sí. José Espinosa. Sí, profe, está ¿Está bien. bien? ¿Ok? Ok, Profe, listo. Ajá. pero digamos, ahí tiene la integral de ds punto por ds punto, ¿verdad? Ujú, ujú. Y después hace igual a la integral de menos 2 más 0.005 y eso, pero sale ds nada más, Ajá. no ds punto. Sí, no, Entonces, esto es técnica de variables separables, ¿verdad? O sea, ese punto es una variable, es una función de tiempo y todo eso está bien. Y hay una variable que también es S. O sea, ese punto y ese son dos variables, ambos varían, ¿verdad? Entonces, separo las variables separables, ¿verdad? Entonces, paso ese a otro lado y vean que ese lado ya quedan S y S, queda el mismo. Aquí ese punto es de ese punto, no sé si lo puedo integrar, no sé si me explico. O sea, la técnica de variables separables de ecuaciones diferenciales, que separa las variables. Sí, ok, ya le sí. Sí, aquí es entendí. S y aquí es S. No puedo integrarlo, ¿verdad? Entonces, ok, entonces continuamos. Entonces, integral de la izquierda voy a dejarlo abierto, ¿verdad? Entonces queda S punto al cuadrado entre 2 es igual a, ok, aquí sí. Vean que queda menos 2S más 0.0005 entre 3 de S al cubo más constante de integración. Ok. Entonces aquí, bueno, tengo que entonces encontrar quién es constante, ¿verdad? Entonces, vean que me dice que velocidad inicial, ¿verdad? Cuando venía antes de A es 80 kilómetros por hora. Entonces aquí hay que hacer una conversión. 80 kilómetros por hora para pasar a metros por segundo porque las unidades son metros, ¿verdad? Entonces tengo que pasar todo eso a metros por segundo para no tener problemas porque aquí, vean aquí aceleración igual, aceleración es función de metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces para poder ser consistente con velocidad hay que pasar a metros por segundo.
Entonces, si ustedes no saben, les enseño un truco rápido, ¿verdad? Vean que 1 kilómetro es 1000 metros y 1 hora es 3600 segundos, ¿verdad? 60 por 60. Esto, 1000 y 3600 equivale a 1 sobre 3.6. Entonces, moraleja, para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, divida entre 3.6. Y listo. A veces eso es muy útil, ¿verdad? O sea, recuerda esa conversión. Divida entre 3.6. 80 entre 3.6. Aquí la velocidad con que venía el camión es 22.22 metro por segundo. 22.22. ¿Ok? Entonces, A, ¿verdad? A es considerado como el cero, ¿verdad? O sea, es el cero. Ese cero, ¿verdad? Es el como origen de la referencia. Tomo a este A como origen, ¿verdad? Entonces, cuando S es igual a 0, ese punto es 22.22 metros por segundo. Entonces, eso implica que la constante es, entonces, 22.22 al cuadrado entre 2. Constante es 246.86. ¿Ok? Entonces, esto implica que si paso la velocidad, ¿verdad? Función de velocidad, sería ese punto, sería 246.86 por 2, paso el 2 a multiplicar, queda 493, 493.73, que es constante por 2, ¿verdad? Más 0.005 entre 3 es 1.667 por 10 a la menos 4 por S al cubo menos 4S todo entre raíz cuadrada. ¿Todos de acuerdo? Ya encontré función de velocidad en términos de la distancia. Ok. Entonces, Una pregunta, porque es que ahí, no sé si es que me perdí o no sé, pero porque es que hay que hacerlo con constante y no con límites de integración. también puede hacer con límites de integración. O sea, ustedes pueden poner límites, ¿verdad? Pone aquí velocidad inicial, o sea, pueden poner velocidad inicial y velocidad cualquiera como variable de final, ¿verdad? Y aquí pone S inicial y S como variable, ¿verdad? Debe salir lo mismo. Sería salir que constante este es S inicial al cuadrado entre 2 y ahí. De hecho, si usted pone, o sea, si usted pone S inicial al cuadrado entre 2, él le da ese constante. O sea, S inicial entre 2 es 22.22 al cuadrado entre 2 le da 246.86. Entonces, las dos formas es válida. Ya lo mismo. Ah, ok, ok. ¿Ok? Gracias. Mucho gusto. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora queda. Vean que eso viene de integrar esto, ¿verdad? Función de aceleración. Entonces, para graficar esta función cuadrada, función de raíz cuadrada adentro de una cúbica, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que mejor evalúo, ¿verdad? Evalúo en los puntos para ver qué pasa. Solo que digamos, ok, yo sé que si evalúo este, ¿verdad?
evalúa esto. Ese punto cuando S es igual a 0 es 22.22. Ok. Evaluemos en punto B. Punto B es como un punto crítico, ¿verdad? Un quiebre. Y aquí, al tener un quiebre, aquí entra a la curva, ¿verdad? Y como va frenando, mientras avanzo más en la curva, hay menos velocidad tangencial, ¿verdad? Entonces, mientras hay más ese punto, hay más aceleración centrípeta. Pues aceleración centrípeta es ese punto al cuadrado entre radio. Radio es constante, 90. Entonces, B va a tener mayor aceleración centrípeta que otros puntos, porque otros puntos de velocidad ya es menor, ¿verdad? Ya es menos crítico. Entonces, era bueno evaluar cuál es la velocidad en B. Entonces, velocidad en B, cuando S es igual a 30, STB, cuando es 30, evaluemos a ver. Esto me queda 493.73 más 1.667 por 10 a la menos 4 por 30 al cubo menos 4 por 30. Esto da 19.45 metros por segundo. Y ahora, S a los 100 metros, cuando S es 100 metros que me pide, ¿verdad? Me pide función de función de velocidad para los 100 metros, vean, para los 100 metros de distancia, ¿verdad? Ok, entonces, para los 100 metros evaluamos 100. Entonces, metemos 100 en la ecuación, nos queda 493.73 menos 493.73 más 1.667 por 10 a la menos 4 por 100 al cubo menos 4 por 100. Raíz cuadrada, perdón, 493.73 más 1.667 10 a menos 4 por 100 al cubo menos 4 por 100. Ay, no me sale, perdón. 493.73 menos 400 más 1.667 100. Esta función está bien. No da 16.3. No. Voy a revisar si todo está bien. Para ver si todo está bien. Profe, cuando yo metí es igual a 0, no me da 22,22. Me da como 21,7, una cosa así, creo. 4, vamos a revisar si los constantes están en 493.73. No, si eso es por redondeo, ¿verdad? Es por Retiro lo dicho, sí, ya bien, profe. Vamos a ver, punto 0005 entre 3, 1.667 por 10 a la 4 por S al cubo. Okay, eso está bien. Y ahora menos 4. Ah, perdón. Este 2 que yo pasé a multiplicar, este 2 que pasé a que multiplicar, me faltó. Entonces, perdón, volvemos a esto. Ese no está bien. O sea, aquí falta un 2, ¿verdad? Faltó ese 2. 2 por 1.667 por 10 a menos 4.
Aquí esto es, perdón, ¿verdad? Esto es 3.334 por 10 a la menos 4. Perdón ahí. O sea, pasé de 2, pero no multipliqué por este, ¿verdad? Aquí multiplicó por 2 y me faltó este. Ok, ahora sí. Entonces, calculo de nuevo a 30 metros. 493.73 más 3.334 por 10 a la menos 4. Menos 4 por 30. Esto ha aparecido. Da 19.56 metros por segundo. Y otro 493.73 más 3.334 por 10 a la menos 4 por 100 al cubo menos 4 por 100. Esto me da 20.67. Ah, sí. Ok. Es que ese programa se diseñó para que tenga un toque así. Ok. Eso ya está bien, ¿verdad? Vean qué me está diciendo este resultado. Evalúe en el punto A, en el punto B y en punto, digamos, C por ahí. ¿Ok? ¿Qué está pasando acá? Que si yo gráfico, ¿verdad? Si gráfico la función de velocidad, si este es S, este es velocidad en función de S. Si ese es el punto A, que es el origen, ¿verdad? Empezó con velocidad alta de 22.22. Vean que va bajando. Cuando llega a punto B, que hay 30 metros, ¿verdad? Y después cuando llega a punto C, que hay 100 metros. Vean que primero bajó, ¿verdad? Baja, después sube. O sea, como es función continua, le tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser algo así. Baja. Baja. Y después sube. Resulta que acá es 19.56. Digamos que la unidad es metro por segundo. Pero resulta que aquí en C llegó a 20.67. O sea, la velocidad subió. Ok. Cuando uno ve esos resultados, ¿verdad? Hay que revisar. Porque dice, mira, para que la velocidad sube en algún instante, tengo que haber acelerado, ¿no? Porque si la aceleración fuera negativa, estaría frenando. O sea, frenando es reducir velocidad. Toda esa parte está bien. Pero ¿por qué razón es que después volvió a subir? Si me dice que el camión está frenando y la función de aceleración siempre es negativa, entonces ¿por qué es que puede volver a subir la aceleración, la velocidad? Si siempre ha frenado, ¿no? No sé si me explico. Entonces, cuando uno ve esto, hay que revisarlo, ¿verdad? Ya que el enunciado me dice que el camión va frenando, ¿verdad? Y tiene una función de aceleración negativa, porque se está desacelerando en función de la distancia. Y si está siempre frenando, ¿cómo va a poder subir velocidad? Esto no está bien, ¿no?
¿Alguien Profe. sabe? Ajá. Pero es que cuando entra ahí, la aceleración centrípeta es inversamente proporcional al radio, ¿no? Sí, solo que todo esto que estamos haciendo es tangencial. Porque aceleración centrípeta tengo que, o sea, la aceleración centrípeta tengo que calcularlo. AN es ese punto al cuadrado entre ρ. Eso es aparte. Eso es en dirección E sub n. Todo lo que es parámetro de frenado, acelerado, ¿verdad? Todo esto es tangencial. O sea, todo esto es tangencial. Nada que ver con normal. O sea, todo eso funciona de velocidad, cómo cambia de velocidad y todo eso es tangencial. Igual la función de frenado del camión, el camión no puede, o sea, el camión por sí solo no puede hacer aceleración centrípeta. El camión solo sabe frenar o acelerar hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Va en dirección tangente. Entonces, todo esto no tiene nada que ver con dirección normal, ¿verdad? Entonces, ¿alguien descubrió dónde está mal hacer esto? No. Bueno, eso es medio tramposo, ese ejercicio. Porque le dice que la función de aceleración llega hasta aquí. Y si uno sigue evaluando la función como si fuera continua, después ¿qué pasa? Empieza a subir, ¿no? Es parabólica. Y esa parte es la que está haciendo que avance, que suba de velocidad, pero realmente hay que terminar hasta acá. La función llega hasta aquí. Después ya no hay. No sé si me explico. O sea, la función llega hasta aquí. Y ya después siguió con velocidad constante. O sea, no acelera ni frena más. Aquí termina. Esa es la cuestión, porque yo estoy asumiendo que la función sigue, ¿verdad? Y ahí, si sigue, llega un punto en que va a empezar a acelerar, ¿no? Y eso no es el caso. Entonces, cuidado con esas funciones que me dan, ¿verdad? Entonces, tengo que encontrar cuál es este punto. ¿Cuál es esta distancia? ¿Todos de acuerdo? Entonces, evaluemos esta distancia. Cuando aceleración es 0, ¿verdad? Cuando aceleración es 0, menos 2 más punto 0005 s al cuadrado, implica que s es igual a 2 entre punto 0005 raíz cuadrada. Esta distancia es 63.246 metros. Es esta distancia. O sea, mejor dicho, es 63.25 metros. Después, la aceleración es constante, es 0. O sea, es 0 no es constante porque ya no hay ningún valor, ¿verdad? La aceleración es constante. Ahí va, 0. Entonces, después seguirá con velocidad constante, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? No es válido. Tampoco esto es válido, ¿verdad? Entonces, tengo que evaluar primero, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarle este punto C, ¿verdad? Entonces, después de C, V es constante porque aceleración es 0. Ok, entonces, evaluemos entonces acá, ¿verdad? Cambiamos aquí. Entonces, S punto a los 63.25 metros, ¿verdad? Cuando S es 63.25. Bueno, puedo poner ese punto C, ¿verdad? En punto C más fácil. C, cuando S es 63.25, ¿verdad? Que es este. Y volvemos a ver. Entonces,
493.73 más 3.334 por 10 a la menos 4 por 63.25 al cubo menos 4 por 63.25. Raíz cuadrada da 18.03 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad, ¿verdad? Que esto no está bien, ¿verdad? No va a subir, sino que vamos a dibujar de nuevo, ¿verdad? Entonces la velocidad queda torcido un poco el eje. La velocidad entonces empieza por aquí, ¿verdad? Este es 22.22. Este es velocidad en función de S. Unidad metro por segundo. Este es S, unidad es metros, ¿verdad? Este es A. Este es B. Este es C. De aquí a aquí hay 30 metros. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo determinó ese 63.25? Porque aceleración, vean que la función de aceleración termina hasta aquí. Y no me Ajá. dice que el camión está acelerando después, no, ¿verdad? Se frena hasta aquí, termina de frenado. Y después sigue cero. Ah, ya vi cómo. Ok, Sí, ok. gracias. Mucho gusto. Aquí es como, eso es como medio trampa, ¿verdad? No me dijo nada, pero debería uno, o debería decirle, después eso ya no sigue con velocidad constante, ¿verdad? Pero a veces uno se confunde y cree que sigue, y da esos errores por eso, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar ese punto y evaluar la velocidad en ese punto. Y después de eso, aceleración es cero. Si es cero, velocidad es constante, ¿verdad? Y todo esto, como me preguntaba quién, no sé quién, José o Isaac, todo esto es función de aceleración y velocidad tangencial. O sea, todo lo que es parámetro para manejar, digamos, todo lo que es control con pedal, acelera o frena de un vehículo es tangencial. Recuerden eso. Porque el vehículo no puede hacerse aceleración centrípeta a menos que haya una curva, ¿verdad? Pero eso sería condicionado por la curva, no por las acciones que toma el chofer. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ujú, bueno, perdón por retomar eso, pero yo lo que decía era que como ingresaba la curva se dividía en dos la aceleración y como era negativa, entonces más bien se hacía más pequeña la desaceleración, que por eso aceleraba, pero no sé si estaba mal esa. pero no, porque vean que dice que esto dice que dice, función de aceleración que experimenta la camión, ¿verdad? Vean, dice, aplica freno para tomar la curva. Y la función de aceleración dice que es negativa porque se está desacelerando, está frenando, ¿verdad? Que experimenta el camión y escrita por gráfico adjunto. Vean que esto es un gráfico que escribe la aceleración por el freno, ¿verdad? Ok, ya, Porque ya, sí, sí. si fuera aceleración centrípeta, de hecho, cuando ya entra en la curva, hay dos componentes de aceleración. Una que es tangencial, otro normal. Ahora vamos a ver eso, ¿verdad? Para la parte B. Entonces, aquí ya encontré, ¿verdad? Entonces, para el punto C, aquí hay 30, entonces aquí habría 33.25, ¿verdad? Metros. Entonces, la curva vendría siendo, baja hasta 19, ¿verdad? Y después sigue bajando hasta 18 y no sé si ahí toca el mínimo. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque deriva de velocidad de desaceleración, que toca el mínimo. Profe, una pregunta. Ujú. Ahí la forma de ese gráfico no importa, digamos. Es que en el gráfico de arriba comenzaba así como con una pancita, por decirlo así, como creciente, pero como Sí, sí, cóncava hacia abajo. sí es cóncavo hacia abajo, sí. Sí, de hecho, esto, o sea, uno puede usar varios puntos y ver a concavidad. Vean que tengo 3 puntos, ¿verdad? Vean que
De A a B son 30 metros. B a C también son 30 metros. De A a B bajó casi 3, ¿verdad? Metros por segundo. Y de B a C, que también la distancia es más o menos la misma, bajó 1.5, ¿verdad? Metros por segundo. Entonces aquí hay más tasa, más pendiente, aquí hay menos pendiente. Entonces tiene que ser cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Ok. Ok, entonces con esos cambios, tasa de cambio, puede uno más o menos saber cómo anda, ¿verdad? La curva. Y este punto de abajo, ¿verdad? Sería entonces 18.03. Listo. Y después sigue constante. Porque ya no hay frenado ni nada, ¿verdad? Sigue constante la velocidad. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a la parte B, ¿verdad? Está todo eso la parte A, ¿verdad? No puse toda esa parte A. Ahora, parte B, me dice la mayor aceleración total. Total ya es de tangencial más normal, ¿verdad? Todo esto, como les comentaba, es tangencial porque es de control del camión frenado, ¿verdad? Del camión, eso va tangencial. Ahora total es de, que tomar en cuenta también la normal, que es esta. ¿Ok? Tenemos 3 puntos, ¿verdad? Más o menos. Tenemos A, que va en rectilíneo, no hay ninguna aceleración normal, va tangencial. B, que apenas ingresa a la curva I normal, también tangencial. Y este último, digamos, después de C, ¿verdad? Después, cuando llego a C, después de C, ya únicamente hay aceleración normal, ¿verdad? Entonces podemos evaluar esos 3 instantes, A, B y después de C. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, B, entonces, aceleración total, ¿verdad? En A, que es aceleración tangencial E sub T más aceleración normal E sub N. Esto no hay porque está en la recta. Y la aceleración tangencial en este instante en A, ¿cuánto es? Menos 2. Entonces es menos 2 E sub T. ¿Ok? Ahora, aceleración total en B. ¿Qué es? Ok. Tengo que evaluar aceleración tangencial cuando S es 30 metros, ¿verdad? En E sub T más ese punto al cuadrado entre radio de curvatura en E sub N. Ok, aceleración tangencial cuando S es 30. Ve, evalúo esta función, ¿verdad? O sea, sería menos 2. Voy a poner aquí. Sería menos 2 más punto 0,005 por 30 al cuadrado. Si no me equivoco es así, ¿verdad? E sub T, esa es la función de frenado, ¿verdad? Más, ahora sí, ese punto a 30 metros, ¿verdad? Es 19.56 al cuadrado entre el radio que es 90.
metros. En E sub n techo. Calculamos, va a ser 2 negativo más 0.0005 por 30 al cuadrado. Da menos 1.55 E sub t más el otro que es 19.56 al cuadrado entre 90. Aunque eso me da 4.25 E sub n. Unidad igual es metro segundo al cuadrado. El último, digamos, aceleración, ¿verdad? Total después de C sería igual a aceleración tangencial más aceleración normal, que es lo mismo, ¿verdad? Ese punto al cuadrado de rho sub C en dirección normal. Esto sería 0, pues ya no hay, ¿verdad? Pero si es constante, ya no hay más aceleración. Y quedaría el último, ¿verdad? Y la velocidad es constante. Sería 18.03 al cuadrado entre 90. Entonces queda 18.03 al cuadrado entre 90. Da 3.61 en dirección normal o centrípeta, unidad metro segundo al cuadrado. Entonces, respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, la mayor aceleración total se experimenta en B. Y la magnitud, si pongo 2 barras, ¿verdad? Para la magnitud, sería sencillamente aplicar Pitágoras. Porque componente intrínseco, ¿verdad? La tangencia normal son perpendiculares, entonces 1.55 al cuadrado más 4.25 al cuadrado da 4.52 metros segundo al cuadrado. Y esa es la mayor aceleración total que experimenta el camión, tanto por efecto tangencial de frenado como por efecto de la curva que provoca una aceleración centrípeta al entrar a la curva con una velocidad tangencial dada, ¿verdad? Ok, hasta aquí no hay preguntas. Profe, eso también se puede hacer derivando la función y viendo máximos y mínimos, ¿o no? No, aquí no, porque, bueno, aquí igual la función, ¿verdad? O sea, hay dos funciones, una constante y otro que es una curva. Y además, como son dos componentes, uno que es normal, uno que es tangencial, ¿verdad? Entonces habrá que evaluar los dos, cada uno aparte, y a ver cómo interactúa. Entonces, más que por derivar es como hacer casos, ¿verdad? Ver cómo comporta la aceleración y ver cuáles son los puntos más críticos, ¿verdad? En ese caso es el punto B, ya que sería A, B y C, ¿verdad? Donde son los puntos críticos en esta curva, ¿verdad? C después C es constante, A es cuando arranca, ¿verdad? Cuando empieza, y B es cuando interactúan los dos componentes tangencial y normal juntos. Por eso B, en ese caso, daría la mayor aceleración total, ¿verdad? Por esa observación, ya que entra en la curva y con una velocidad tangencial aún bastante grande, ¿verdad? Después ya baja. Después ya baja un poco más, ¿verdad? Y además B aún tiene aceleración tangencial.
Ok. No sé si hay preguntas de ese ejercicio. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, Todo Sí, bien. profe. todo bien. Entonces, ya con esto, más los videos, entonces pueden ya hacer la tarea. Entonces, veamos un toquecito nada más la tarea para decirles tarea para de hoy en 8, ¿verdad? Son 4 ejercicios. Entonces, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Tarea 1. Entonces, vamos a verlo rápidamente en unos minutillos y ya. Entonces, primero es una flecha, ¿verdad? Movimiento parabólico. Entonces, hacia dónde hay que apuntar para que llegue a C. Y esta pregunta C, que pregunta el radio de curvatura mínimo, tienen que ver el video del tema 2.6, ¿verdad? El tema de transformación de coordenadas para poder encontrar el radio de curvatura, ¿verdad? En una curva parabólica. Ahí explica una ecuación para hacerlo. ¿Verdad? Esto es usar coordenadas cilíndricas, componente radial y transversal es de coordenadas cilíndricas. Vean que el radio es función polar, ¿verdad? Pero recuerden, esta velocidad es total, es tangencial. Esta velocidad no es transversal. Y con eso ustedes pueden ya obtener la relación y sacar las componentes en coordenadas polares, ¿verdad? Esa velocidad es velocidad total tangencial. Recuerden eso. Tercero es de lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Cambiando un poquito, ¿verdad? Nada más. Y el cuarto es coordenada polar, ¿verdad? Nada más que al final van a tener que pasar los componentes de aceleración, ¿verdad? A coordenadas intrínsecas con lo que van a ver en el video, ¿verdad? Que ya está en mediación virtual, ¿verdad? Con las ecuaciones de parte 2-6. Con esta parte, ¿verdad? Con esta parte, ¿verdad? Son un par de ecuaciones, ya nada más, ¿verdad? De hecho, lo que tienen que usar es usar esta ecuación 2.8. 2.8, ¿verdad? 2.14 o 2.13. Y pueden usar esta ecuación 2.21 o 2.22 para encontrar el radio de curvatura. Eso es todo, ¿verdad? Pero lo demás es explicación de cómo surgen todo esto y qué sentido tiene, ¿verdad? Entonces, no sé si hay más preguntas. Si no, entonces, muchas gracias, ¿verdad? Eso sería todo por hoy. Nos vemos el jueves para resumir un poco sobre el video, ¿verdad? Y los ejercicios. Los ejercicios 7-8, ¿verdad? De este apunte, ¿verdad? Estos ejercicios 7-8, de hecho, deberían ir después de 2-6, ¿verdad? Porque ocupaban técnicas de esa parte. ¿Ok? Y ya vamos entonces a entrar a movimientos dependientes, ¿verdad? Que tienen que ver mucho con poleas y todo eso. Esa parte. Entonces, no sé si hay preguntas. Ajá. Yo tengo una duda con los videos que subió, entonces tenemos que ver el del ejercicio 7 y el ejercicio 8 y 9. ¿Es así? Sí, digamos que vean por lo menos para el jueves video 2-6, por lo menos, ¿verdad? Pero si pueden, por supuesto, ya vean vean ejercicio 7, ejercicio 8 son ejemplos de aplicación de tema 2-6, ¿verdad? Para, para por lo menos para saber cómo se aplica, ¿verdad? Pero ya esto, digamos, si pueden verlo para jueves, bien, si no, para otro lunes, por lo menos, ¿verdad? Está bien, gracias. Ok, mucho gusto. Entonces, no sé si hay más. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, si no, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, Gracias. tengan un buen día. Nos vemos Gracias. jueves. Gracias, profe. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias, profe. Gracias.